La puerta del salón se abre con un golpe seco y 3 personas entran arrastrando cajas repletas de documentos. El murmullo de las 200 personas presentes se detiene en seco. Los organizadores del encuentro interreligioso intentan intervenir, pero ya es tarde. Una mujer de unos 50 años camina directo hacia la mesa principal, donde están sentados los ponentes, y deja caer una caja sobre la superficie de madera. Los papeles se desparraman. Recibos bancarios, contratos de hipoteca, comprobantes de transferencia. El pastor Josué Medina, líder de la iglesia Vida en Abundancia, retrocede instintivamente en su silla. Su asistente se pone de pie, pero el hombre que acompaña a la mujer levanta la mano. No venimos a hacer escándalo, venimos a que se haga justicia. El padre Luis Toro observa la escena desde su lugar en la mesa. El sacerdote venezolano había aceptado participar en este evento de diálogo ecuménico en la ciudad con cierta reserva. Conocía la reputación del pastor Medina. Durante años, su mega iglesia había crecido exponencialmente, vendiendo la promesa de prosperidad económica a cambio de generosas ofrendas. El modelo era simple y efectivo: siembra financiera con la garantía de que Dios devolvería el dinero multiplicado. La coordinadora del evento, una profesora de teología, intenta recuperar el control de la situación, pero el padre Luis hace un gesto para que permita que las personas hablen. El pastor Medina se cruza de brazos. Su expresión mezcla incomodidad con fastidio. «Pueden hablar», dice el sacerdote con voz tranquila pero firme. «Estamos aquí para dialogar sobre la fe, y esto es precisamente lo que necesitamos escuchar». La mujer respira profundo. Su nombre es Patricia Morales, y hace 3 años era propietaria de una casa que había heredado de sus padres. Trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental y vivía con su hija adolescente. Todo cambió cuando una compañera de trabajo la invitó a un servicio en Vida en Abundancia. Me dijeron que Dios quería bendecirme, que estaba en un ciclo de pobreza porque no sembraba correctamente. El pastor Medina predicó sobre el 100 por 1, sobre cómo cada peso que yo diera se multiplicaría. Mostró testimonios de personas que habían donado y recibido propiedades, vehículos, empleos increíbles. Patricia saca un fajo de papeles de la caja. Son contratos que firmó con la iglesia, paquetes de oración corporativa, sesiones de liberación financiera, participación en campañas de milagros económicos. Cada servicio tenía un costo. Cada promesa requería una inversión. Doné todo lo que tenía en mi cuenta de ahorros, 32,000 pesos. Me dijeron que no era suficiente, que Dios quería que yo demostrara fe real, así que hipotequé mi casa, 200,000 pesos. Me aseguraron que en 6 meses tendría el doble. El salón está en completo silencio. El pastor Medina se acomoda en su silla pero no dice nada. Su abogado, presente en el evento, toma notas rápidamente. Han pasado 3 años, continúa Patricia con la voz quebrándose. Perdí mi casa. Mi hija y yo vivimos rentando un cuarto. Trabajo 2 empleos para poder pagar la renta y la comida. Cuando regresé a la iglesia pidiendo ayuda, me dijeron que yo no había tenido suficiente fe, que el problema era mi incredulidad. El hombre que la acompaña se identifica como Roberto Campos. Es ingeniero civil y tiene 56 años. Su historia es similar pero más devastadora. Vendió su negocio de construcción para poder hacer una donación de 500,000 pesos después de que el pastor Medina le prometiera personalmente que Dios le daría contratos gubernamentales millonarios. Me reuní con él en su oficina. Me mostró fotografías de otros empresarios que habían prosperado. Me leyó versículos bíblicos sobre sembrar y cosechar. Me convenció de que esta era la voluntad de Dios para mi vida. Vendí todo: mi negocio, mi camioneta, hasta los equipos de construcción. Doné el dinero completo en una ceremonia especial donde el pastor oró por mí frente a toda la congregación. Roberto saca su teléfono y muestra registros bancarios. Las transferencias están ahí, documentadas con fecha y hora. También tiene correos electrónicos donde solicitó apoyo económico de la iglesia cuando su situación se volvió desesperada. Las respuestas fueron evasivas o directamente lo culpaban por su falta de fe. Ahora trabajo como albañil. A mi edad cargando bultos de cemento para poder comer. Mi esposa me dejó porque perdimos todo. Mis hijos no me hablan
Y cuando intenté recuperar, aunque sea una parte de mi dinero, los abogados de la iglesia me amenazaron con demandarme por difamación. La tercera persona es un hombre joven de unos 30 años. Se llama Mauricio Vega, y su rostro refleja una mezcla de rabia contenida y dolor profundo. Cuenta que sus padres, agricultores de una zona rural, donaron la cosecha completa de 2 años a la iglesia, después de que un pastor asociado a Medina visitara su comunidad, prometiendo que Dios enviaría lluvias milagrosas y cosechas abundantes. Mis padres vendieron el maíz, el frijol, todo lo que habían cultivado. 80,000 pesos. Era el ingreso de 2 años de trabajo. Lo dieron porque les prometieron que la siguiente temporada sería sobrenatural. Les dijeron que tendrían el triple. ¿Saben qué pasó? Hubo sequía. Perdieron todo. Mi padre se enfermó del corazón por el estrés. Murió hace 6 meses sin poder recuperarse de la depresión de haber perdido el trabajo de toda su vida. Mauricio golpea la mesa con el puño cerrado. Su voz tiembla pero mantiene la compostura. Vine desde el campo para que este hombre, señala al pastor Medina, me explique dónde está el Dios que él predica. Ese Dios que supuestamente bendice a los que dan dinero. Porque el Dios que yo conocía, el que mis padres me enseñaron, no les hubiera quitado todo para enriquecer a un pastor que maneja vehículos de lujo y vive en una mansión. El pastor Medina finalmente se pone de pie. Su lenguaje corporal es defensivo. Comienza a hablar sobre libre albedrío, sobre cómo las personas toman sus propias decisiones, sobre cómo la iglesia nunca obliga a nadie a dar dinero. Nosotros predicamos el evangelio completo. La Biblia habla claramente sobre ofrendas y diezmos. Si las personas deciden sembrar financieramente, es porque tienen fe. No podemos ser responsables de las decisiones individuales de cada creyente. La coordinadora del evento intenta mediar, pero el padre Luis levanta la mano pidiendo la palabra. El sacerdote se pone de pie y camina lentamente hacia donde están los documentos esparcidos sobre la mesa. Los toma, los observa detenidamente y luego mira directamente al pastor Medina. Permítame hacer algunas preguntas, dice el padre Luis con tono sereno pero incisivo. Su iglesia tiene un departamento específico dedicado a promover estas donaciones llamadas siembra financiera. El pastor titubea. Tenemos un ministerio de mayordomía que enseña sobre finanzas bíblicas, y ese ministerio establece montos mínimos para recibir oraciones específicas. Sugerimos cantidades para diferentes niveles de compromiso espiritual. El padre Luis asiente lentamente. Esos niveles de compromiso espiritual tienen nombres como socio de bronce, socio de plata, socio de oro. Son categorías para organizar mejor nuestros programas de bendición. El sacerdote toma uno de los contratos que Patricia trajo. Lo lee en voz alta. El participante se compromete a realizar una siembra de fe mínima de 50,000 pesos para calificar al pacto de 100 por 1, mediante el cual Dios se compromete a devolver 100 veces la cantidad sembrada en un periodo máximo de 12 meses. La iglesia actuará como intermediaria de esta transacción espiritual y el participante reconoce que cualquier resultado depende exclusivamente de su nivel de fe personal. El silencio que sigue es absoluto. El padre Luis deja el documento sobre la mesa. Esto no es un contrato espiritual, hermano Medina. Esto es un documento comercial disfrazado de lenguaje religioso. Usted está vendiendo esperanza y usando el nombre de Dios para garantizar transacciones financieras. El pastor se pone rojo. Su abogado le susurra algo al oído, pero él lo ignora. La Biblia respalda lo que hacemos. Malaquías 3, versículo 10, dice claramente: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». El padre Luis sonríe levemente, pero no es una sonrisa de burla, sino de alguien que ha escuchado ese argumento demasiadas veces. Hablemos de Malaquías, entonces. Ese pasaje está en el contexto del Antiguo Testamento, donde el diezmo no era dinero sino productos agrícolas para sostener al sacerdocio levítico y alimentar a viudas, huérfanos y extranjeros. Era un sistema de seguridad social, no un mecanismo de enriquecimiento personal. Además, Malaquías estaba reprendiendo a los sacerdotes corruptos que robaban esas ofrendas.
No estaba prometiendo riqueza material a los donantes. El pastor intenta interrumpir, pero el padre Luis continúa con firmeza. Pero dejemos el Antiguo Testamento y vayamos directamente a las palabras de Jesucristo. Mateo 6 versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Patricia solloza quedamente. Roberto tiene los ojos húmedos. Mauricio aprieta los puños. Jesús no prometió prosperidad material, hermano Medina. De hecho, advirtió repetidamente sobre los peligros de las riquezas. Lucas 6, versículo 24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Lucas 18, versículo 24. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. El pastor Medina golpea la mesa. Eso es sacar las cosas de contexto. Dios quiere que sus hijos prosperen. Tercera de Juan, versículo 2, dice que Dios desea que prosperemos en todas las cosas. El padre Luis toma su Biblia del portafolio que tiene a su lado, la abre y lee el versículo completo en voz alta. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es un saludo personal de Juan a Gallo, su amigo. No es una promesa universal de riqueza material, es un deseo de bienestar integral, similar a cuando alguien dice que te vaya bien. Usar este versículo para justificar la teología de la prosperidad es manipulación hermenéutica. Las personas en el salón comienzan a murmurar. Algunos asienten, otros parecen incómodos. El pastor Medina se da cuenta de que está perdiendo el control de la situación. Ustedes los católicos no entienden la revelación del nuevo pacto. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Dios quiere bendecirnos materialmente para que seamos testimonio de su poder. El padre Luis cierra su Biblia, pero mantiene el dedo marcando una página. Hablemos entonces del nuevo pacto y de la gracia. Primera de Timoteo 6 versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El sacerdote camina lentamente hacia donde están sentados Patricia, Roberto y Mauricio. Estas personas, continúa señalándolos con respeto, son la evidencia viva de esos muchos dolores. Fueron traspasados porque alguien les vendió una mentira disfrazada de evangelio. Les dijeron que Dios era un banquero celestial que devolvía inversiones con intereses. Les hicieron creer que la fe se medía en pesos y que la bendición divina era proporcional al tamaño de la donación. El pastor Medina está visiblemente molesto. Su rostro refleja una mezcla de indignación y nerviosismo. No voy a permitir que se me acuse de estafador. Nuestra iglesia tiene miles de miembros satisfechos. Tenemos testimonios documentados de personas que han sido bendecidas. El padre Luis regresa a la mesa y toma otro documento de la caja que Patricia trajo. Es un folleto promocional de la iglesia Vida en Abundancia. Lo muestra al público. Este folleto promete que por una donación de 100,000 pesos, la persona recibirá oración pastoral personalizada y entrará al círculo de millonarios de Dios. ¿Esto le parece evangelio o mercadotecnia religiosa? El abogado del pastor se pone de pie intentando objetar, pero la coordinadora del evento le indica que se siente. Este debate ha tomado un giro inesperado pero necesario. Hermano Medina, el problema no es que usted predique sobre ofrendas o mayordomía. El problema es que usted ha convertido la casa de Dios en un negocio. Recuerda lo que hizo Jesús en el templo. Juan 2 versículos 14 al 16. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos,
y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Varios asistentes aplauden espontáneamente. El pastor Medina mira a su alrededor buscando apoyo, pero sus propios acompañantes parecen incómodos. «Usted no tiene autoridad para juzgar mi ministerio», dice finalmente el pastor con voz temblorosa. «Cada uno dará cuenta a Dios de lo que hace». «Tiene razón», responde el padre Luis con calma. «Cada uno daremos cuenta a Dios. Por eso es importante que estas personas», señala nuevamente a las víctimas, «puedan dar su testimonio públicamente. No para destruirlo a usted, sino para que otros no caigan en la misma trampa. Porque esto no es solo un problema de su iglesia, hermano Medina. Esto es un problema sistémico en muchas denominaciones que han adoptado la teología de la prosperidad». El sacerdote venezolano camina hacia el centro del salón para dirigirse a todos los presentes, no solo al pastor. La teología de la prosperidad contradice frontalmente el Evangelio de Jesucristo. Jesús nació en un establo, creció en la pobreza, vivió sin tener donde recostar su cabeza y murió desnudo en una cruz. Los apóstoles fueron perseguidos, encarcelados, torturados y martirizados. Pablo dice en Filipenses 4, versículo 12, «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Patricia se limpia las lágrimas. Roberto respira profundamente. Mauricio mantiene la mirada fija en el pastor Medina. La verdadera prosperidad bíblica no es acumular riquezas terrenales, continúa el padre Luis. Es tener paz con Dios, vivir en comunión con los hermanos, ser generoso con los necesitados y estar preparado para la vida eterna. Santiago 2 versículos 5 y 6 dice: «Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre». El pastor Medina finalmente explota: «Suficiente. Vine aquí a participar en un diálogo ecuménico, no a ser humillado públicamente. Si estas personas tienen quejas legales contra mi iglesia, que vayan a los tribunales. Yo no tengo por qué someterme a este interrogatorio». El padre Luis no se inmuta. Su voz permanece tranquila pero firme. «Nadie lo está humillando, hermano. Estamos confrontando prácticas que dañan a las personas y distorsionan el Evangelio. Si usted realmente cree que lo que hace es correcto, defiéndalo con la Escritura. Muéstrenos dónde Jesús prometió multiplicar el dinero de quienes dieran ofrendas. Muéstrenos dónde los apóstoles vendieron paquetes de oración. Muéstrenos dónde la iglesia primitiva estableció categorías de membresía basadas en donaciones económicas». El silencio es ensordecedor. El pastor Medina mira a su abogado, quien niega con la cabeza. Es evidente que no hay respuesta bíblica que justifique las prácticas cuestionadas. La coordinadora del evento interviene sugiriendo un receso, pero el padre Luis pide continuar. «Este es precisamente el tipo de diálogo que se necesita», dice, aunque sea incómodo. «Permítanme leerles algo más», dice abriendo nuevamente su Biblia. Segunda de Corintios 2, versículo 17. «Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo». El sacerdote mira directamente al pastor. Medrar significa obtener ganancia o beneficio, especialmente de manera poco escrupulosa. Pablo está advirtiendo exactamente contra lo que vemos aquí: personas que falsifican la palabra de Dios para obtener beneficio económico, y no es una advertencia aislada. Segunda de Pedro 2 versículos 1 al 3 es aún más contundente. Lee directamente de la Biblia. «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme». Las palabras resuenan en el salón.
hacer mercadería de las personas con palabras fingidas. La descripción es exacta. Patricia se pone de pie temblorosa. Su voz apenas se escucha al principio, pero va ganando fuerza. Yo solo quiero que otras personas no pasen por lo que yo pasé. Durante 2 años me sentí culpable. Pensé que había fallado a Dios porque no recibí lo que me prometieron. Me deprimí. Consideré el suicidio. Hasta que un día leí en la Biblia, donde Jesús dice que sus discípulos serían conocidos por el amor que tuvieran unos por otros, no por cuánto dinero tuvieran, y me di cuenta de que me habían engañado. Roberto también se levanta. Su voz es más firme. Tiene la autoridad de alguien que ha perdido todo, y ya no tiene nada que perder. Yo trabajé 30 años construyendo mi negocio. Lo perdí todo en 6 meses, por creer en promesas vacías. No quiero venganza. Quiero que se reconozca públicamente que estas prácticas están mal, que dañan a las familias, que destruyen vidas, y quiero que se me devuelva mi dinero para poder empezar de nuevo, aunque sea a mi edad. Mauricio es el último en hablar. Su dolor es el más reciente y el más profundo. Mi padre murió creyendo que había fallado a Dios. Murió pensando que no tuvo suficiente fe. Esa es la peor parte de todo esto. No solo les roban el dinero, les roban la esperanza, la dignidad, la fe. Los hacen sentir culpables por no recibir algo que nunca fue prometido realmente por Dios. El pastor Medina permanece callado. Por primera vez parece genuinamente afectado por lo que escucha. Su abogado le entrega una nota, pero él la ignora. El padre Luis regresa a su lugar en la mesa. Toma agua antes de continuar hablando. Hermano Medina, no sé qué hay en su corazón. Solo Dios conoce las verdaderas intenciones, pero los frutos de este ministerio hablan por sí mismos. Jesús dijo en Mateo 7 versículos 15 al 20, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos». El sacerdote hace una pausa, dejando que las palabras penetren. Los frutos que vemos aquí son familias destruidas, patrimonios perdidos, personas quebrantadas emocionalmente. Esos no son frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5 versículos 22 y 23 dice, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza». ¿Ve usted esos frutos en estas historias? El pastor finalmente habla, pero su voz ha perdido la seguridad inicial. Las personas tomaron sus propias decisiones. «Yo predico lo que creo que es verdad». «Ahí está el problema», responde el padre Luis inmediatamente. «Usted predica lo que cree que es verdad, no lo que es verdad según la Escritura». La teología de la prosperidad es una herejía moderna que surgió en Estados Unidos en el siglo XX. No tiene raíces en la iglesia primitiva, no fue enseñada por los padres de la iglesia, no es parte de la tradición apostólica. Es una invención reciente que toma versículos fuera de contexto para justificar la avaricia. El padre Luis se pone de pie y camina hacia donde está el pastor. Su lenguaje corporal no es amenazante sino pastoral, como un hermano mayor que confronta con amor, pero sin concesiones. Primera de Timoteo 6, versículo 5, habla de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El apóstol Pablo ordena apartarse de quienes usan la religión para enriquecerse. No dice dialogar con ellos, no dice tratar de entenderlos, dice apartarse porque son peligrosos para la fe de los creyentes. Alguien del público levanta la mano pidiendo hacer una pregunta. Es un pastor de otra denominación protestante que ha estado observando todo en silencio. «Padre Luis, aprecio su defensa de la sana doctrina, pero ¿no cree que está siendo muy duro? Todos cometemos errores en nuestro entendimiento teológico. ¿No deberíamos extender gracia?» El padre Luis asiente reconociendo la validez de la pregunta. «Hermano, la gracia es fundamental en el Evangelio. Pero la gracia no significa tolerancia con el error doctrinal que daña a las personas. Jesús fue extremadamente duro con los fariseos y maestros de la ley, que imponían cargas pesadas sobre el pueblo.
Mateo 23, versículo 13 dice, «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». El sacerdote hace un gesto señalando a Patricia, Roberto y Mauricio. Cuando las personas son despojadas de sus bienes, cuando pierden sus hogares, cuando sus familias se destruyen por falsas enseñanzas, no estamos hablando de diferencias teológicas menores. Estamos hablando de daño real, tangible, devastador. La gracia no requiere que ignoremos eso. El pastor que hizo la pregunta asiente pensativo. El ambiente en el salón es tenso, pero nadie se ha ido. Todos parecen conscientes de que están presenciando algo importante, un momento de verdad que trasciende las cortesías del diálogo ecuménico habitual. El pastor Medina se pasa la mano por la cara. Su lenguaje corporal ha cambiado completamente. Ya no es el líder seguro que entró al evento hace unas horas. Ahora parece un hombre acorralado, enfrentando preguntas que probablemente ha evadido durante años. «Mire», dice finalmente con voz cansada, «yo crecí en la pobreza. Vi a mi madre trabajar 18 horas diarias para alimentarnos. Cuando llegué a Cristo y comencé a estudiar la Biblia, encontré versículos sobre bendición y prosperidad. Sinceramente creí que Dios quería sacar a su pueblo de la miseria. Esa fue mi motivación inicial». El padre Luis escucha sin interrumpir. Su expresión muestra que está prestando atención genuina. «Tal vez en el camino las cosas se complicaron», continúa el pastor. «La iglesia creció muy rápido. Necesitábamos fondos para mantener las instalaciones, para pagar a los empleados, para expandir el ministerio. Los métodos que usamos funcionaban. Las personas daban con entusiasmo. Había testimonios reales de gente que prosperó. Y había también personas que lo perdieron todo». Interviene Roberto con voz controlada pero cargada de emoción. «Como yo, como Patricia, como los padres de Mauricio, por cada testimonio exitoso que usted muestra, ¿cuántos fracasos esconde?». El pastor Medina no responde inmediatamente. El silencio se extiende incómodamente. El padre Luis retoma la palabra. «Hermano Medina, entiendo el deseo de ayudar a las personas a salir de la pobreza. Es un deseo noble y cristiano. El problema no es querer el bienestar de las personas. El problema es el método y el mensaje. Jesús nunca prometió riqueza material como resultado automático de la fe o de las ofrendas. De hecho, advirtió constantemente sobre los peligros del materialismo. El sacerdote abre su Biblia en otra página. Lucas 12, versículos 13 al 21. Un hombre le pide a Jesús que interceda para que su hermano divida la herencia con él. Jesús se niega y cuenta la parábola del rico insensato que construyó graneros más grandes para almacenar sus riquezas. La parábola termina con Dios diciéndole: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios». El padre Luis cierra el libro, pero mantiene el dedo marcando la página. Jesús rechazó involucrarse en disputas sobre herencias y dinero. No porque no le importara la justicia económica, sino porque su misión era predicar el reino de Dios, que es un reino espiritual, no material. Cuando usted promete prosperidad económica como resultado directo de la fe, está pervirtiendo el mensaje central del Evangelio. Una mujer entre el público levanta la mano. Se identifica como miembro de la iglesia de Medina desde hace 5 años. Su voz tiembla al hablar. «Padre Luis, yo he dado mucho dinero a la iglesia. Nunca he recibido lo que me prometieron, pero siempre me dijeron que era mi culpa, que tenía pecados ocultos o falta de fe. Escuchándolo a usted ahora me doy cuenta de que tal vez el problema no era yo. ¿Es posible eso?». El rostro del sacerdote se suaviza. Camina hacia donde está la mujer. «Hermana, el problema nunca fue usted. Dios no es un expendedor automático donde metes monedas y sacas bendiciones. La relación con Dios se basa en amor, no en transacciones comerciales». Primera de Juan 4, versículo 19 dice: «Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No amamos a Dios por lo que podemos obtener de Él, sino porque Él nos amó cuando no merecíamos nada». La mujer se seca las lágrimas. Otras personas en el salón también están visiblemente emocionadas. La fe bíblica, continúa el padre Luis, no es un instrumento para conseguir cosas materiales.
Hebreos 11, versículo 1 dice, «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». La fe es confianza en Dios, independientemente de las circunstancias externas. Los héroes de la fe, mencionados en Hebreos 11, incluyen a personas que fueron apedreadas, aserradas, tentadas, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El sacerdote regresa al centro del salón para dirigirse a todos. Esos son los verdaderos héroes de la fe según la Biblia. No millonarios que dieron ofrendas y se enriquecieron, sino mártires que confiaron en Dios hasta la muerte sin recibir las promesas materiales. Hebreos 11 versículos 39 y 40 dice, «Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros». Patricia se pone de pie nuevamente. Su voz ahora es más fuerte, como si hubiera encontrado validación para su dolor. Durante 3 años me sentí como una fracasada espiritual. Pensé que Dios me había abandonado porque no recibí lo que me prometieron. Dejé de orar porque me sentía indigna. Pero lo que usted está diciendo, Padre Luis, me hace entender que el problema no era mi fe. El problema era la enseñanza falsa que recibí. Exactamente, hermana, responde el Padre Luis con calidez. Y esa es la tragedia más grande de la teología de la prosperidad. No solo roba el dinero de las personas, roba su confianza en Dios. Las hace sentir que Dios las ha rechazado, cuando en realidad ellas fueron víctimas de maestros falsos. El pastor Medina finalmente se pone de pie. Su rostro muestra una mezcla compleja de emociones, orgullo herido, defensividad, pero también algo que podría ser convicción genuina. Yo nunca quise dañar a nadie. Tienen que creerme eso. Creí sinceramente que estaba ayudando a las personas. El Padre Luis lo mira directamente a los ojos. Hermano, las intenciones no justifican las consecuencias. Santiago 3, versículo 1 dice, «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación». Los maestros de la fe tienen una responsabilidad tremenda. Cuando enseñamos error, no importa cuán bien intencionados seamos, causamos daño y seremos juzgados más severamente. El abogado del pastor intenta nuevamente intervenir, pero Medina lo detiene con un gesto. «¿Qué sugiere usted que haga?», pregunta el pastor con voz apenas audible. «¿Que cierre la iglesia? ¿Que admita públicamente que estaba equivocado? Tengo miles de miembros que confían en mí. Tengo empleados que dependen de sus salarios. Tengo compromisos financieros». El Padre Luis responde con firmeza, pero sin dureza. «Sugiero que comience enseñando la verdad. Que reconozca públicamente que la teología de la prosperidad es errónea, que pida perdón a quienes dañó con esas enseñanzas, y que trabaje para restituir, en la medida de lo posible, a las personas que perdieron sus bienes confiando en falsas promesas». El pastor se ríe amargamente. ¿Restituir? ¿Tiene idea de cuánto dinero sería eso? La iglesia no tiene esos fondos. El Padre Luis no se inmuta. Entonces venda los vehículos de lujo. Venda la mansión. Liquide los activos innecesarios. Viva con sencillez como vivió Jesús y como vivieron los apóstoles. Use los recursos de la iglesia para ayudar genuinamente a los necesitados, no para mantener un estilo de vida ostentoso. Hechos 2 versículos 44 y 45 dice, «Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno». Mauricio interviene con voz cargada de emoción contenida. «Mi padre vivió humildemente toda su vida. Trabajó la tierra con sus manos, nunca tuvo lujos, y cuando decidió dar su cosecha completa a la iglesia, lo hizo porque confiaba en las promesas que le hicieron. Mientras tanto, el pastor que recibió ese dinero vive en una casa con piscina y maneja un vehículo del año. ¿Eso le parece justo?». El silencio que sigue es aplastante. El pastor Medina no responde. No tiene respuesta. El Padre Luis toma su Biblia nuevamente. Santiago 5 versículos 1 al 6. Escuchen esto atentamente. «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas,
y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Las palabras resuenan con poder profético. Varios en el público están claramente conmovidos. Este pasaje, continúa el padre Luis, habla directamente a quienes se han enriquecido mediante la explotación de otros, los jornales retenidos, las riquezas acumuladas mediante el engaño, la vida en deleites mientras otros sufren. Todo eso clama a Dios pidiendo justicia. Roberto se acerca al pastor Medina. No hay hostilidad en su lenguaje corporal, solo cansancio y determinación. Yo no quiero verlo destruido, pastor. Pero necesito que entienda lo que me hizo. Tengo 56 años. Debería estar disfrutando los frutos de 30 años de trabajo. En cambio, cargo bultos de cemento 12 horas al día solo para pagar la renta. Mis rodillas están destrozadas. Mi espalda me duele constantemente. Y todo porque confié en sus promesas. El pastor Medina finalmente se quiebra. Lágrimas corren por su rostro. Su voz es apenas un susurro. Lo siento. No sé qué más decir. Lo siento. El padre Luis se acerca a ambos hombres. El arrepentimiento es el primer paso, hermano Medina, pero el verdadero arrepentimiento produce frutos. Segunda de Corintios 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza por haber sido descubierto no es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino produce cambio real, restitución cuando es posible y transformación de vida. La coordinadora del evento finalmente interviene sugiriendo que tomen un receso. Muchos necesitan procesar lo que acaba de ocurrir. El padre Luis asiente, pero pide hacer una aclaración final antes de pausar. Quiero que todos entiendan algo importante. Este no es un ataque contra las iglesias protestantes en general. Hay millones de protestantes que aman a Jesús sinceramente y predican el Evangelio fielmente. El problema no es el protestantismo, es la teología de la prosperidad específicamente. Es una herejía que ha infectado tanto a iglesias protestantes como católicas en algunas regiones, y debe ser confrontada donde quiera que aparezca. Un pastor presbiteriano que ha estado presente se pone de pie para hablar. Padre Luis, aprecio mucho su claridad. Como protestante tradicional, también estoy profundamente preocupado por la teología de la prosperidad. Ha distorsionado el mensaje del Evangelio y ha dado al protestantismo una reputación negativa. Lo que ha hecho hoy, confrontar este error con las Escrituras, es necesario y valiente. Otros pastores protestantes presentes asienten en acuerdo. Es claro que muchos también están cansados de ver cómo la teología de la prosperidad daña la credibilidad del cristianismo. El padre Luis agradece el comentario. Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos para la fe. Segunda de Timoteo 4 versículos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ese tiempo es ahora. Las personas quieren escuchar que Dios las hará ricas, no que deben cargar su cruz. Quieren maestros que les digan lo que sus oídos desean escuchar, no la verdad que sus almas necesitan. Patricia se acerca al padre Luis. Su rostro refleja una mezcla de dolor y esperanza. ¿Puedo hacer una pregunta, padre? Después de todo lo que pasé, después de perder mi casa y casi perder mi fe, ¿cómo puedo volver a confiar en Dios? ¿Cómo sé que no volveré a ser engañada? El sacerdote toma las manos de Patricia con ternura pastoral. Hermana, la única protección contra el engaño es conocer profundamente las Escrituras y estar conectada con una comunidad de fe que enseñe la verdad. Juan 8.
Versículo 32 dice, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». No puede ser engañada si conoce la verdad. Estudie la Biblia, no solo lea versículos aislados. Entienda el contexto, la historia, el mensaje completo, y busque una iglesia donde se predique a Cristo crucificado, no el éxito material. Mauricio también se acerca. Su rostro muestra menos ira que al principio, pero el dolor sigue presente. Mi padre murió sin saber que no fue su culpa. Eso es lo que más me duele. Murió pensando que había fallado a Dios. ¿Cómo vivo yo con eso? El padre Luis respira profundamente antes de responder. Es evidente que siente el peso de esa pregunta. Hijo, no puedo darte una respuesta que quite ese dolor. Es una injusticia terrible, pero puedo decirte esto. Dios conocía el corazón de tu padre. Sabía que actuó con fe sincera, aunque fue engañado por maestros falsos. Jesús dijo en Mateo 10, versículo 42, «Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa». Tu padre dio todo lo que tenía creyendo que servía a Dios. Ese sacrificio no fue en vano ante los ojos de Dios, aunque fue mal utilizado por hombres corruptos. Mauricio se quiebra y llora abiertamente. El padre Luis lo abraza permitiéndole expresar el dolor contenido. Los responsables de la muerte de tu padre, continúa el sacerdote con voz firme, no son solo quienes tomaron su dinero. Son todos los que propagamos teología falsa, todos los que permanecemos en silencio cuando vemos error, todos los que valoramos la unidad ecuménica superficial más que la verdad. Todos tenemos responsabilidad en esto. El pastor Medina observa la escena desde su lugar. Su rostro refleja algo que antes no estaba presente, convicción genuina. Se acerca lentamente a donde están Mauricio y el padre Luis. Yo soy responsable, dice con voz quebrada. No todos, yo. Yo tomé el dinero de su padre. Yo hice las promesas. Yo causé su muerte indirectamente. Y no hay nada que pueda hacer para arreglarlo. Mauricio se separa del abrazo del padre Luis y mira al pastor directamente. Durante varios segundos, no dice nada, solo observa al hombre frente a él. No puede resucitar a mi padre, dice finalmente Mauricio. No puede devolverme los años que perdió deprimido. No puede borrar el daño. Pero puede evitar que otros padres mueran como el mío. Puede dejar de engañar a la gente. Puede usar su iglesia para ayudar genuinamente en lugar de explotar. El pastor Medina asiente lentamente. No hay palabras adecuadas para responder. El padre Luis interviene nuevamente. Hermano Medina, tiene una decisión que tomar. Puede continuar como hasta ahora, defendiendo un sistema que claramente contradice las Escrituras y daña a las personas. O puede tener el valor de reconocer el error, cambiar el rumbo y comenzar a pastorear según el modelo de Cristo. Primera de Pedro 5 versículos 2 y 3 dice, «Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey». El sacerdote hace una pausa para enfatizar sus siguientes palabras. Jesús llamó a los líderes religiosos a ser pastores, no empresarios, a dar la vida por las ovejas, no a esquilarlas. Juan 10, versículo 11 dice, «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas». Ese es el modelo. Servicio sacrificial, no enriquecimiento personal. La coordinadora anuncia que es momento del receso. Las personas comienzan a moverse, pero muchos se quedan conversando en pequeños grupos. El ambiente ha cambiado completamente. Lo que comenzó como un evento ecuménico cordial se transformó en un momento de verdad doloroso, pero necesario. Patricia, Roberto y Mauricio se quedan junto al padre Luis. Los tres parecen aliviados de haber podido contar sus historias públicamente. El sacerdote les habla con voz baja, ofreciendo palabras de consuelo y orientación práctica sobre cómo proceder legalmente si así lo desean. El pastor Medina permanece en su lugar, rodeado de su equipo que habla en voz baja, discutiendo estrategias. Pero algo en su lenguaje corporal sugiere que esta vez las estrategias legales y de relaciones públicas no serán suficientes.
Ha sido confrontado con la verdad de manera que no puede simplemente ignorarla. Varios pastores protestantes se acercan al padre Luis para felicitarlo por su valentía. Uno de ellos, un anciano con décadas de ministerio, le dice con voz emocionada: «Necesitábamos esto. Llevamos años viendo cómo la teología de la prosperidad infecta nuestras denominaciones, pero nadie se atreve a confrontarla directamente por miedo a causar división. Usted hizo lo que muchos de nosotros deberíamos haber hecho hace tiempo». El padre Luis responde con humildad: «No busco dividir, sino clarificar». La verdad puede ser incómoda, pero es liberadora. Y estas personas, señala a Patricia, Roberto y Mauricio, merecían que alguien dijera la verdad públicamente. El receso termina y las personas regresan a sus asientos. La atmósfera es diferente ahora. Hay menos formalidad, más tensión real. Todos entienden que algo significativo está ocurriendo. El padre Luis permanece de pie junto a la mesa principal. El pastor Medina ha regresado, pero su postura es notablemente diferente. Ya no hay la confianza inicial, la seguridad del líder acostumbrado a controlar las narrativas. La coordinadora intenta retomar el programa original, pero es evidente que nadie está interesado en continuar con discursos preparados. El momento exige autenticidad. Una mujer mayor levanta la mano desde el fondo del salón. Se identifica como evangélica de toda la vida y su voz tiembla al hablar. «Padre Luis, he escuchado todo lo que dijo. Tiene razón en que la Biblia no promete riqueza material, pero también dice que Dios provee para sus hijos. ¿Cómo entendemos eso sin caer en la teología de la prosperidad?» El sacerdote agradece la pregunta con un gesto. «Excelente pregunta, hermana. Sí, Dios provee para sus hijos». Mateo 6 versículos 25 al 26 dice: «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Camina lentamente mientras explica. Dios promete proveer nuestras necesidades básicas, no nuestros deseos de lujo. Hay una diferencia enorme entre confiar en que Dios te dará el pan de cada día y esperar que te haga millonario. Filipenses 4 versículo 19 dice: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Suplir lo que falta, no dar abundancia material para acumular. Roberto interviene desde su lugar. «Durante los 3 años que estuve en esa iglesia, vi a personas dar hasta lo que no tenían. Familias que dejaban de comprar medicinas para sus hijos enfermos porque les decían que primero estaba la ofrenda. Ancianos que entregaban sus pensiones completas esperando el milagro financiero. Y nadie, absolutamente nadie del liderazgo, les decía que detuvieran esa locura». El padre Luis asiente gravemente. Eso es precisamente lo opuesto al Evangelio. Primera de Timoteo 5, versículo 8 dice: «Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo». Un padre que deja a sus hijos sin medicinas para dar ofrendas no está demostrando fe, está siendo irresponsable, y los líderes que promueven eso están guiando a las personas al pecado. El pastor Medina finalmente habla nuevamente. Su voz es más suave, menos defensiva. Nunca vi las cosas de esa manera. Siempre pensé que estábamos desafiando a las personas a confiar más en Dios. El padre Luis lo mira directamente. «Hermano, hay una línea muy clara entre desafiar a la fe y promover la irresponsabilidad. Cuando usted le dice a un padre de familia que hipoteque su casa para dar una ofrenda, no está desafiando su fe, está poniendo en riesgo el bienestar de toda su familia». Proverbios 22, versículo 3 dice: «El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño». Parte de la sabiduría cristiana es evaluar riesgos prudentemente, no lanzarse a decisiones financieras destructivas llamándolo fe. Patricia se pone de pie una vez más. Ahora habla con más firmeza, como si hubiera recuperado su voz después de años de silencio. «Yo quiero que otras mujeres como yo sepan que no están solas, que no son fracasadas espirituales porque no recibieron lo que les prometieron, que Dios no las abandonó.
que fueron víctimas de un sistema diseñado para enriquecer a unos pocos a costa de muchos. El salón entero guarda silencio. Algunos asienten, otros tienen lágrimas en los ojos. El padre Luis cierra su Biblia y la coloca sobre la mesa. Eso es exactamente lo que necesitamos, que las víctimas hablen, que se rompa el silencio, que se confronte el error con la verdad. Porque mientras callemos, mientras prioricemos la falsa paz sobre la justicia, más personas perderán sus hogares, sus ahorros y, peor aún, su fe en Dios. Hace una pausa y mira a todos los presentes. La unidad cristiana es importante, pero no puede construirse sobre el silencio ante el error doctrinal que destruye vidas. La verdadera unidad se construye sobre la verdad, no sobre la tolerancia con la mentira. Efesios 4 versículos 14 y 15 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El pastor Medina se pone de pie lentamente. No sé qué va a pasar después de hoy. No sé cómo enfrentar a mi congregación con lo que he escuchado aquí. Pero sí sé que algo tiene que cambiar. El padre Luis asiente. Ese es el comienzo, hermano. El reconocimiento de que algo está mal. Ahora viene la parte difícil. Actuar conforme a esa convicción. Y eso requerirá más valor del que tomó construir su imperio religioso. Porque destruir lo que construiste, sobre fundamentos falsos, y reconstruir sobre la verdad, siempre es más difícil que simplemente continuar la mentira. El pastor Medina mira los documentos esparcidos sobre la mesa. Los recibos, las transferencias, los contratos que prometían bendiciones a cambio de dinero. Su respiración es pesada. Me comprometí a algo cuando me ordené, dice con voz apenas audible. Prometí predicar el Evangelio. En algún momento del camino, confundí el Evangelio con un sistema de transacciones, y ahora veo las consecuencias. Se vuelve hacia Patricia, Roberto y Mauricio. No puedo devolverles lo que perdieron, no inmediatamente. Pero les doy mi palabra de que voy a trabajar para hacer restitución. Venderé lo que tenga que vender. Cambiaré lo que tenga que cambiar. Roberto lo observa con escepticismo, pero algo en su expresión se suaviza. Las palabras son fáciles, pastor. Los hechos son lo que cuenta. El padre Luis interviene por última vez. Hermanos, lo que hemos presenciado aquí no es solo un debate teológico. Es un encuentro con la verdad que duele pero sana. Santiago 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira a cada persona presente. El cristianismo verdadero no se construye sobre promesas de riqueza. Se construye sobre la cruz, sobre el sacrificio, sobre morir a uno mismo para vivir en Cristo. Primera de Corintios 1 versículos 22 y 23 dice: porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Su voz se eleva con pasión contenida. Cristo crucificado, ese es el mensaje. No Cristo el banquero celestial, no Cristo el multiplicador de inversiones. Cristo crucificado, que se hizo pobre siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Camina hacia el centro del salón. Ese enriquecimiento no es material, es espiritual. Es la reconciliación con Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la esperanza de la vida eterna. Es el gozo que permanece incluso en medio del sufrimiento. Eso es lo que Cristo compró con su sangre. No casas, no vehículos, no cuentas bancarias abultadas. Patricia se acerca al pastor Medina. Lo mira fijamente. Si realmente va a cambiar, empiece hoy, no mañana, no la próxima semana. Hoy mismo pare las campañas de siembra financiera. Hoy mismo deje de vender paquetes de oración. Hoy mismo comience a enseñar lo que realmente dice la Biblia sobre el dinero y el reino de Dios.
El pastor asiente lentamente. Las lágrimas corren libremente por su rostro ahora. Lo haré. Que Dios me ayude, pero lo haré. Mauricio se acerca también. Su rostro ya no refleja la rabia del inicio, sino algo más complejo. Dolor mezclado con una pequeña esperanza. Mi padre no va a volver, pero si usted realmente cambia, tal vez otros padres no tendrán que morir con esa culpa falsa. Tal vez otras familias no perderán todo. Eso no me devuelve lo que perdí, pero al menos le da algún sentido a tanto sufrimiento. El padre Luis coloca una mano sobre el hombro del pastor Medina. Hermano, el camino de regreso a la verdad es difícil, pero es el único camino que conduce a la vida. Mateo 7 versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Suelta su hombro y se dirige a todos los presentes. Este encuentro termina, pero el trabajo apenas comienza. Todos nosotros, católicos y protestantes, tenemos la responsabilidad de confrontar el error donde quiera que aparezca. No con arrogancia, sino con amor. No con condenación, sino con verdad. Porque en juego está la fe de millones de personas que merecen escuchar el Evangelio real, no una versión distorsionada que los empobrece mientras enriquece a sus líderes. El salón permanece en silencio. Es un silencio cargado de peso, de convicción, de decisiones que tendrán que tomarse. La coordinadora se acerca al micrófono. Su voz tiembla ligeramente. Creo que todos necesitamos tiempo para procesar lo que hemos escuchado y presenciado. Este diálogo fue mucho más intenso de lo que anticipamos, pero también mucho más necesario. Agradezcamos al Padre Luis por su claridad y valentía. El aplauso que sigue es genuino. Personas de diferentes denominaciones se ponen de pie. El Padre Luis hace un gesto de humildad. No aplaudan a un mensajero. La gloria es solo para Dios que nos da la verdad en su palabra. Yo simplemente hice lo que todo predicador debe hacer. Proclamar lo que dice la Escritura, sin importar si es popular o cómodo. Patricia, Roberto y Mauricio se abrazan entre sí. Tres desconocidos unidos por el dolor compartido, pero también por la esperanza de que su testimonio ayude a otros. El pastor Medina se acerca a ellos vacilante. Sé que lo siento no es suficiente. Sé que mis disculpas no reparan el daño. Pero por favor sepan que voy a dedicar el resto de mi ministerio a corregir lo que hice mal. Es lo menos que puedo hacer. Roberto lo mira largamente antes de responder. El tiempo dirá si es sincero. Pero por ahora acepto sus palabras. Y espero, realmente espero, que cumpla. El Padre Luis bendice a todos los presentes con una oración final pidiendo sabiduría, discernimiento y valor para proclamar la verdad. Su voz resuena en el salón con autoridad pastoral. Que el Dios de paz os dé entendimiento de su voluntad. Que Cristo crucificado sea siempre el centro de nuestra predicación, y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Las personas comienzan a retirarse lentamente. Muchos se quedan conversando en grupos pequeños. El evento que comenzó como un encuentro ecuménico formal terminó siendo un momento de verdad cruda, dolorosa, pero necesaria. El pastor Medina recoge sus cosas. Sus asistentes lo rodean, pero él los aleja con un gesto. Necesita estar solo con sus pensamientos, con su conciencia, con Dios. El Padre Luis guarda su Biblia en el portafolio. Varios pastores se acercan para conversar más, para pedirle contacto, para invitarlo a sus iglesias a predicar sobre estos temas. Patricia se acerca una última vez. Gracias, Padre, por decir lo que nadie más se atrevía a decir, por darme el valor de contar mi historia, por recordarme que el problema nunca fui yo. El sacerdote la abraza paternalmente. Hermana, que Dios restaure todo lo que el enemigo robó, no necesariamente en bienes materiales, pero sí en paz, en fe, en esperanza. Eso es lo que realmente importa. La mujer se retira con lágrimas en los ojos, pero esta vez son lágrimas de alivio, no de vergüenza. El salón finalmente se vacía. La coordinadora apaga las luces. Lo que ocurrió en estas horas resonará por mucho tiempo en la comunidad religiosa de la ciudad. Algunos lo verán como controversia innecesaria. Otros lo reconocerán como profecía necesaria.
El padre Luis sale del edificio hacia el estacionamiento. El sol de la mañana brilla con fuerza. Respira profundo. Otro día, otra batalla por la verdad. Pero así es el llamado de quienes no pueden guardar silencio cuando las ovejas están siendo devoradas por lobos vestidos de pastores.